Bueno, entonces ahora vamos a ver un poco sobre las funciones. Entonces, las funciones las podemos concebir de dos maneras principales, lo cual nos va a ayudar a entender el concepto de función. La primera concepción de una función es como es aquel que nos dice que una función nos sirve para agrupar código. ¿A qué nos referimos? Por ejemplo, para declarar una función ponemos la palabra def y entonces después de la palabra def va el nombre de nuestra función, que debe de ser un nombre válido. En este caso mi función es un nombre válido, que es un nombre válido que empiece con letras, que no tenga espacios, que no empiece con números, puede tener guiones bajos, es un nombre válido en Python, lo cual ya hemos comentado en algunas sesiones. Después voy a poner los dos puntos. Entonces, por ejemplo, yo voy a poner la palabra print y voy a poner hola. Y entonces, este es una función. ¿A qué me refiero con que esto es una función? Voy a guardar mi código. No voy a poner guardar como. Lo voy a poner aquí y le voy a poner aquí funciones. .py. ¿Okay? Y entonces voy a ejecutar mi código. Voy a poner F5. ¿Okay? Y en este caso ya se ejecutó mi código. Voy a poner aquí. Y no puso nada en pantalla, no expuso nada en pantalla. Entonces, lo único que hice aquí fue agrupar mi código print hola en una función que llamé mi función. Los paréntesis son parte de la sintaxis, los dos puntos y la palabra def son parte de la sintaxis. Entonces, def, los paréntesis y los dos puntos son parte de la sintaxis. ¿Cómo sé qué instrucciones pertenecen a mi función? Pues es porque hay un espacial. Entonces voy a ponerle aquí x 5 por 6 y después voy a poner print x. ¿Okay? Y entonces todas estas instrucciones pertenecen a mi función, que es imprimir hola, asignarle a x el valor de 5 por 6 y después imprimir el valor de x. Voy a correr mi código y nuevamente no tengo ninguna salida. ¿Y eso por qué no tengo ninguna salida? Resulta ser que lo que le he dicho yo a Python es de que estas tres instrucciones las agrupe en algo que yo llame mi función. Entonces, por ejemplo, cuando yo digo print ¿cómo estás? Y por ejemplo ejecuto este código, mi salida es ¿cómo estás? ¿Cómo lee Python? Python lo que lee es instrucción por instrucción de arriba hacia abajo. Entonces dice, ah, mira, alguien está definiendo una función y en esta función tiene tres líneas. Estas tres líneas pues generan un hola, hacen una cuenta y después imprimen el valor de esa cuenta. Pero Python no va a ejecutar este código hasta que no le digamos que lo ejecute. Él solamente sabe que hemos agrupado este código con este nombre. Entonces, ya que sabe Python esto, pues lee la siguiente línea, que es una línea en blanco. Python las líneas en blanco no las toma en cuenta. Y después lee la siguiente línea, que es un print ¿cómo estás? Este print no pertenece a la definición de la función porque no tiene la sangría. Si yo hago esto, entonces ese print pertenece a mi función. Si yo corro el código, pues entonces otra vez no ejecuta nada, porque resulta ser que él está pensando que este print está asociado a esta función. Si yo regreso, como ya lo comenté anteriormente, lo que le hemos dicho a Python es que este código lo agrupe con este nombre, y ya que sabe que lo agrupa, pues lee la siguiente instrucción, que es una línea en blanco, y lee el siguiente print, ¿cómo estás? Y aquí en estas líneas yo puedo poner el código que yo quiera. Recuerden que los espaciados, la sangría, es importante. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos nosotros uso de este código que hemos agrupado? Pues lo hacemos de una manera muy sencilla. Lo que hago es escribir el nombre con el cual agrupé el código, que le llamé mi función, y escribir los paréntesis, el que abre y el que cierra. Entonces, ¿qué sucede con esto? Doy un F5, corro,
y se imprime ¿cómo estás? Hola, y se imprime 30. ¿Qué está sucediendo? Python corre el código, agrupa este código con la palabra mi función, después imprime un ¿cómo estás? Y lo que he hecho en esta línea es decirle, pues ocupa el código que agrupé. Entonces, después de imprimir ¿cómo estás? Que está en esta parte, dice, pues tengo que ir a mi función. Mi función, la primera instrucción que tiene es un hola. Entonces imprime un hola. Después tiene una asignación a X, le asigna el valor 5 por 6, que es 30, y después lo imprime. Y es lo que está sucediendo. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Cuando uno agrupa el código, se dice que uno está definiendo a la función. Entonces, estoy definiendo a la función que tiene estas tres líneas, cuyo nombre es mi función. Los paréntesis, los dos puntos y la palabra def es parte de la sintaxis. ¿Cómo es la manera en que yo ocupo este código? Tengo que escribir el nombre de la función seguida por paréntesis. Y en ese momento Python sabe que tiene que ocupar ese código que he agrupado. ¿En qué posición o cuándo ocupa el código? Recuerden que es secuencial. ¿A qué me refiero? Como estamos agrupando código y no le hemos dicho que lo ocupe, primero imprime ¿cómo estás? Y después ocupa el código que agrupamos. Por eso primero se imprime ¿cómo estás? Hola y luego 30. Si yo hubiera tomado esta función y la hubiera utilizado antes, es decir, antes del ¿cómo estás? Veamos la salida, F5. Pues ahora primero imprime hola, después el 30 y después el ¿cómo estás? Porque resulta ser que en la secuencia primero estoy ocupando mi código y después estoy haciendo una siguiente instrucción, que es imprimir ¿cómo estás? Entonces, ¿cuáles son los nombres técnicos de lo que hemos dicho? Lo que hemos dicho anteriormente, esta parte se llama definir a la función, y esta parte se llama llamar a mi función. ¿Qué es llamar a mi función? Cuando yo le digo a Python que ocupe el código que agrupé. ¿Cómo se llama una función? Utilizo el nombre de mi función y pongo los paréntesis. ¿Ok? Cuando los paréntesis no tienen ningún dato entre ellos, se dice que esta función no recibe argumentos. Entonces, recapitulando, las funciones se definen y una vez que yo las quiera utilizar, las llamo. Se definen con esta sintaxis, se llaman con su nombre seguida por paréntesis. Si la función no tiene ningún dato entre paréntesis, se dice que esta función no recibe argumentos. ¿Okay? Bueno, siguiente concepto. Bueno, ahora algo importante, ¿no? Por ejemplo, yo tomo a mi función, a la llamada a mi función, y voy a ponerlo en esta parte. Okay. Y entonces voy a ejecutar mi código con F5. Me pongo OK y me dice que hay un error porque mi función no está definida. ¿Esto a qué se debe? A que le estoy diciendo a Python de que llame a mi función, pero él va a tratar de buscarla en código anterior. Si se fijan, la estoy yo llamando en la primera línea, y Python, como es la primera línea que ejecuta, él no sabe que yo he definido una función, es decir, no sabe que he agrupado una cierta cantidad de código. Entonces, pues me marca error porque no está definido. Entonces, cuando yo llamo una función de esta manera, lo que tengo que hacer es llamarla una vez que ya la definí, que ya asocié el código que yo quiero asociar, y ya no hay ningún problema. Ok, perfecto. Ahora, resulta ser que uno puede definir tantas funciones como uno las desee. ¿En qué sentido? En el siguiente sentido. Voy a poner aquí una definición, función 1, ¿okay? Y voy a poner print, voy a poner hola, ¿okay? Después voy a poner la definición de una función que voy a llamar función 2, dos puntos, parte de la sintaxis, y voy a imprimir adiós, ¿ok? Y entonces resulta ser que si yo ejecuto este código, pues no ejecuta nada, porque lo único que hago es definir funciones, pero jamás las utilizo. Entonces, por ejemplo,
¿Qué sucede si yo pongo aquí función 1? Función 1. Okay, entonces aquí la definí y aquí la estoy yo llamando. Entonces voy a dar un F5 y me imprime hola. ¿Por qué me imprime hola? Porque Python lee este código, sabe que se definieron dos funciones y aquí estoy ocupando el código de la función 1. ¿Y qué pasa si después de función 1 yo agarro y pongo función 2? ¿Okay? Por lo que va a hacer es que cuando yo ponga función 1 va a decir, vete a función 1 y función 1 que hace imprime un hola. Ok, ya ejecutó función 1, ahora se va a función 2, dice, pues vete a función 2, que hace función 2, imprime adiós. Damos un F5, imprime hola y adiós. ¿Okay? Perfecto. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa si yo pongo un control X y pongo aquí control V y pongo función 1 y después pongo función 2, le voy a poner F5 y entonces imprime hola y adiós? Entonces decía, función 1, ¿dónde está función 1? Pues voy a buscar arriba y entonces función 1 se va a esta parte y empieza a ejecutar estas instrucciones. Después va a definir una segunda función y entonces aquí la defino pero aquí la utilizo. Se va a esta parte del código cuando Python lee esta instrucción y va a imprimir adiós. Como lo ha hecho esta parte, lo ha hecho hasta aquí, ¿no? O sea, la salida que hemos visto de Python. Bueno, entonces, ¿qué pasa si por ejemplo yo pongo este código aquí? Okay, y ejecuto F5 y me va a decir que hay un error porque función 2 no está definida, porque resulta ser que cuando yo la llamo de esta manera, pues va a buscar a función 2 en código previo, el cual no está declarada la función 2, aunque esté aquí abajo, Python la va a buscar. ¿Okay? Perfecto. Y entonces resulta ser que yo puedo pensar en lo siguiente. Ahora voy a agregarle una línea a función 1 y le voy a agregar la siguiente línea, función 2. Y después aquí voy a poner función 1. ¿Okay? Entonces, ¿qué pasa con este código? Con este código pasa lo siguiente. Se va a definir la función 1 que tiene dos instrucciones y se va a definir la función 2 que tiene una instrucción. Python a este momento no ejecuta nada porque solamente ha definido las funciones. Y después lee líneas en blanco, Python no las ejecuta y después va a leer una línea que dice función 1. ¿Qué le sucede a esta línea? Lo que le sucede a esta línea es que estamos llamando a la función 1. Entonces, cuando Python ve esta línea, va a decir, busca función 1 en código previo. Ok, aquí está función 1. ¿Qué tienes que hacer? Pues tienes que imprimir la palabra hola. Y entonces va a imprimir hola. Y después de imprimir hola, ejecuta la siguiente instrucción que es función 2. Entonces, ¿qué va a hacer Python aquí? Mira, aquí me están diciendo que me vaya a función 2. Entonces va a buscar función 2 y va a decir, mira, función 1 es imprime adiós. Solamente que aquí hay un detalle curioso. Si se fijan, función 2, que la estoy utilizando aquí, no la he definido en código previo. Función 2 ya la he definido, pero la he definido en código que está posterior a su llamada. ¿Ok? Entonces vamos a ver qué pasa aquí con Python. Imprime hola e imprime adiós. Resulta ser que cuando dentro de una función llamas a otra función, es decir, te vas a ejecutar el código asociado, pues a Python cuando la llamamos así no le importa si está después o si está antes. Entonces lo que hace Python es agarrar y decir, perfecto, como aquí me dicen que llaman a función 1, voy, ejecuto el print hola y me voy a función 2 y función 2 está antes o después. Como lo llamé dentro de otra función, a Python no le importa y va a ir a buscar la agrupación de código asociado a función 2, que en este caso es print adiós. Aquí lo encontramos. Y bueno, entonces de esta manera uno puede definir varias funciones y estas funciones uno puede llamarlas entre sí, y si las llamo en el archivo original, tengo que tener cuidado de que cuando las llame yo ya definí las funciones previamente. Bueno, entonces hasta aquí dejamos este video.